Esperamos un minuto más y arrancamos, Lourdes. Como ustedes digan. Vale, ¿cómo va todo allí en México? Pues, pues como en todo el mundo, complicado, confuso y renovando ánimos todos los días. ¿Ustedes cómo van? Pues creo que es el otro día, no recuerdo con quién hablaba, pero me decía lo que ha sucedido con la pandemia es que por primera vez tenemos algo común de lo que conversar, ¿no? Sí. Y un sentimiento de frustración como globalizado. Pero yo creo que sobre todo una conciencia de que los problemas que nos aquejan desde hace décadas son comunes. No habíamos Sí, tenido esa conciencia. Digo, más allá de la dificultad compartida que estamos viviendo ahorita, es una conciencia de que pues esto no es solo una pandemia, pues, o no hay solo una pandemia, hay muchas pandemias, ¿no? Y sí, esta nos puso de narices, ¿no? Con la realidad. sí. Sí, Lourdes. Bueno, yo creo que vamos arrancando. Entonces, bueno, buenos días a todas, a todos. Bueno, mi nombre es Vladimir Hernández. Hace ya unos añitos vengo como interesado en el tema de las bibliotecas, pero hace unos meses, pues, arrancamos un proyecto que se llama Biblioteca y Ruralidad acá en Nariño. Para las personas que no son de Colombia, pues Nariño es un departamento que está al sur de Colombia, que tiene un alto porcentaje rural y una dispersión geográfica pues gigante. Y hemos empezado a preguntarnos sobre cuál es esta relación de las bibliotecas con la ruralidad. Y dentro de esta pregunta ha aparecido la necesidad de definir qué es eso a lo que llamamos bibliotecas. Así hemos creado este espacio, que son una serie de foros con personas que pueden ayudarnos como a sentar esa perspectiva de qué es una biblioteca o qué puede ser una biblioteca. En el primer foro nos acompañó Maite Rosales, que es una líder y que dirige una biblioteca comunitaria en Imbilí de Carretera, en un municipio que es en la costa pacífica nariñense, que es el municipio de Tumaco. Y en esta ocasión, pues tenemos como la fortuna de contar con la presencia de Lourdes, quien ha venido trabajando este tema de las bibliotecas desde México y se ha acercado a una perspectiva que nos parece como muy interesante, que es el tema de las bibliotecas humanas, ¿no? Y después de las bibliotecas de narrativas, que es un poquito lo que nos va a contar Lourdes. Bueno, la idea es que podamos interactuar un poquito en este espacio, entonces, si ustedes se dan cuenta, el número de personas que acceden a este espacio, pues más de conversaciones es más limitado. Tuvimos 60 registros pues, para poder asistir a este espacio y nos tocó seleccionar algunas porque la idea es que podamos conversar un poquito. Y pues para eso va a estar por aquí acompañándonos Sara, que está por aquí, bueno, en otro de los cuadritos y que nos va, ya la miramos allí. Entonces Sara, que pues es promotora de lectura y que tiene también una perspectiva muy eh, cercana y muy en terreno, en la práctica, de las implicaciones que tienen las bibliotecas pues, en los contextos rurales, en el caso de nuestro país. Entonces, no sé, esto de hablar por los demás es como un poquito aburrido, entonces no sé, Sara, si quieres presentarte. Bueno, no, pues mucho gusto, Lourdes. Me alegra mucho poder conversar contigo, porque pues, bueno, yo soy promotora de lectura, trabajo en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas aquí en Colombia
y parte a veces como de los ejercicios o de las actividades que uno invita a las bibliotecarias a realizar es lo de bibliotecas humanas o esto de lo narrativo. Entonces estoy como muy interesada en conocer lo que ha venido sucediendo en México, que creo que también podemos charlar un poco lo que ha pasado aquí en Colombia o lo que yo he podido conocer un poquito. Por supuesto, claro que sí. Eso, Lourdes. Y no sé si los demás que están aquí quieren abrir la cámara un ratico y contarnos quién está por aquí eh, y presentarse un momentico. Allí vemos que María Fernanda encendió la cámara. Sí, ¿me escuchan? Te escuchamos, María Fernanda. Lourdes, mucho gusto. Mi nombre es María Fernanda López, represento a la Secretaría de Educación Municipal de la ciudad de Ibagué, que es la ciudad musical de Colombia. Y estoy encargada de todo el plan de enlace de lectura, escritura, oralidad y además de bibliotecas escolares para el municipio de Ibagué, desde los proyectos que envía el Ministerio de Educación Nacional. Pero aparte de eso, mi función directa es trabajar día a día en la biblioteca que se llama Virtual Alfonso Viña Calderón, que fue un gran músico de nuestra región, y nuestra comuna o nuestro lugar de acción es justamente la ruralidad. Nuestro campo de acción más importante es la parte rural de nuestro municipio y básicamente la parte de personas, familias y docentes que tienen a cargo población desplazada, que es muy importante tener ese nuevo campo de acción, porque no es lo mismo trabajar en el sector urbano que trabajar en el sector rural. Las dificultades son enormes, las problemáticas son completamente diferentes. Muy contenta de que me hayan invitado y dispuesta a escuchar y aportar en las experiencias que tenemos justamente en un sector muy particular que se llama Aquí la Miel, que trajo desplazamiento de familias de la costa atlántica de nuestro país hacia el interior, y aquí los acogieron hace unos 20, 25 años y empezaron a tener asentamientos rurales, replicando un poco lo que traen de sus regiones, y ha tocado acomodarse y combinar las dos culturas, la cultura del interior con la cultura de la costa atlántica, y eso ha manejado mucho el tema de los enfoques de la biblioteca rural en ese sector, con las instituciones de educación que allí están representadas. Vale, buenos días. Entonces, María Fernanda, no sé si alguien más por aquí quiere contarnos así muy breve desde dónde están conectadas y un poquito de sus intereses en torno a esta charla. O damos inicio entonces, Lourdes, pues con tu experiencia. Bueno, iba a leer como tu perfil, Lourdes, pero creo que suena más bonito si nos lo cuentas tú y podemos escucharlo pues de tu voz. Entonces, bienvenida, Lourdes, y el espacio es todo tuyo. Muchas gracias, Vladimir. Estoy muy honrada con esta invitación. Para mí el tema de las bibliotecas es un paraíso, ¿no? Un paraíso en muchos sentidos. Y les cuento un poquito cómo llegué a trabajar con bibliotecas, tanto en la parte profesional como en la parte académica. Me cuentan, ¿no? Oigo estas historias desde que platiqué la primera vez contigo, Vladimir. Esta idea de biblioteca y ruralidad me parece también pues un sueño, pero una realidad muy alejada de lo que yo vivo, porque yo comencé a trabajar con bibliotecas en una biblioteca universitaria de una universidad privada en una de las ciudades más grandes del mundo, que es la Ciudad de México. Entonces, pues esa experiencia de biblioteca y la ruralidad pues están muy alejadas. Y sin embargo, creo que el tema que nos ocupa principalmente en esta charla el día de hoy, la de bibliotecas humanas, pues es un puente
que creo que va a ser muy interesante que platiquemos y que charlemos, y por favor, en cualquier momento de esta plática, que creo que tenemos hasta las 10, si no me equivoco, Vladimir. Sí, son las 11 en Colombia, Lourdes, las 10 Ok, perdón. en México. Hasta las 11 de ustedes, entonces, pues no me voy a detener mucho en mi historia, pero sí les quería contar que, pues por azares del destino, yo soy profesora en el TEC de Monterrey desde el siglo pasado. Entonces, pero por azares del destino, en 2009 me invitaron a colaborar como directora de la biblioteca en el campus, y a mí pues no sabía mucho de bibliotecas más que pues el conocimiento que tenía como usuaria, pero a mí los libros y la lectura pues era uno de los temas que más me interesaban. De hecho, estaba haciendo en ese momento mi tesis de doctorado sobre la lectura, y pues me pareció ideal cambiar de aires, y estuve 7 años dirigiendo la biblioteca del campus y después regresé a la academia. Pero en ese periodo que estuve como directora de la biblioteca, aprendiendo muchas cosas y, y experimentando con muchas otras, hubo un cambio en la estructura del espacio de la biblioteca que provocó un fenómeno muy interesante. Siguiendo, como muchas veces hacemos en el TEC, siguiendo patrones de sistemas de la cultura estadounidense, modificamos el mobiliario y los espacios del primer piso de la biblioteca, que en ese entonces, ahorita con el terremoto, lo derrumbaron y ya construyeron un nuevo edificio de biblioteca, pero en ese entonces había 3 pisos. El primer piso lo modificaron completamente, lo dejaron sin libros y pusieron puros espacios para dialogar, para platicar, incluso máquinas con comida, máquinas con café. Entonces, parecía una cafetería, y no, muchos temían, ¿no? Yo también tenía mis temores, que eso se volviera un espacio de chacoteo, vamos, de esparcimiento, que no tenía nada que ver con la función de la biblioteca. Pero curiosamente no sucedió eso, sucedió algo que queda como en medio, porque lo que empezamos a ver es una afluencia. Cuando la biblioteca normalmente tenía un 30% de población, o sea, dada su ocupación, empezamos a ver que la biblioteca no solo se llenaba, no había un solo lugar libre adentro de la biblioteca. El espacio era muy atractivo para estar, pero empezamos a ver que sí, había una convivencia, había diálogo, la gente, los alumnos, los profesores se encontraban muy a gusto en ese espacio, pero empezamos a ver pues que lo usaban para trabajar, lo usaban para estudiar, lo usaban para interactuar cosas, ¿no? Incluso vimos muchas veces y tomé muchas fotos, porque era pues muy conmovedor ver estas escenas donde los propios estudiantes estaban compartiendo su conocimiento con otros. Entonces teníamos pizarrones con rueditas, entonces los pizarrones iban y venían, prestábamos iPads. La verdad es que pues somos muy privilegiados por tener pues estas posibilidades de recursos, pero más allá de esos recursos, lo que empezamos a ver es que el espacio de la biblioteca empezó a perfilarse como un espacio distinto, un espacio de conversación, que si lo comparamos con la idea tradicional de biblioteca, pues obviamente el silencio imperaba, y en este caso no, ¿no? También por eso lo hicimos solo en un piso, dejamos espacios cerrados en el segundo y en el tercer piso para quien seguía queriendo un espacio cerrado y de absoluto silencio. Pero bueno, esa fue una experiencia, ¿no?, que me llevó a reflexionar muchas cosas, y posteriormente, estando también en la biblioteca y en la investigación ya del doctorado en bibliotecología, tuve la oportunidad de asistir a un laboratorio ciudadano en 2016 que se llamó Ciudades que Aprenden. Una colega mía contactó con personas del Media Lab Prado en Madrid, y pues trajo toda esa cultura de los laboratorios al TEC, y a partir de ahí definitivamente mi vida cambió. En 2016 justo también estaba regresando a la academia, dejé la dirección de la biblioteca, regresé a la academia, pero a partir de entonces, aunque regresé a la academia,
pues todos mis temas e intereses siguieron conectando con las bibliotecas, y este primer laboratorio ciudadano yo participé promoviendo un proyecto que se llamó Bibliotecas Madrinas. En este proyecto de Bibliotecas Madrinas, lo que buscábamos era construir, ¿no?, como un colectivo que buscara hacer de las bibliotecas lugares hospitalarios, lugares de reconocimiento de saberes, lugares de reconocimiento de la oralidad, pero sobre todo lugares que pudieran permitir la construcción de comunidades de aprendizaje, porque eso había aprendido de la experiencia anterior. Una biblioteca puede estar perfectamente surtida de los recursos y de los materiales, tener la colección más grande de Latinoamérica, ¿no?, tener una colección digital con todas las revistas científicas importantes. Si no hay lectores, si no hay usuarios, ¿no?, y eso lo sabemos bien los bibliotecarios, pues de nada sirven todos estos recursos. Pero más allá de esa queja constante de los bibliotecarios, en la que yo participé muchas veces, de que no se utilizaba adecuadamente la colección, empecé a darme cuenta que en la construcción colectiva del conocimiento estaba un valor mucho más importante del ejercicio bibliotecario que en el propio cuidado de las colecciones, ¿no? Y aquí, por supuesto, siempre ha habido como una estira y afloja entre los recursos, los usuarios, ¿no?, que es más importante. Y pues definitivamente después de toda esta experiencia, yo no solo me quedo con los usuarios, sino más allá de eso, me quedo con la construcción del conocimiento que está en las comunidades de aprendizaje, más allá de los recursos que resguarda la biblioteca. Los recursos siguen siendo una parte importante, por supuesto que no estoy quitándolos del escenario, pero si no hay un trabajo, una construcción, un diálogo con esas voces que están en los libros o en los recursos electrónicos, de nada sirven esos recursos, podrían no estar. Y en cambio empecé a ver, sobre todo con el trabajo de los laboratorios ciudadanos, que si nunca habían escuchado hablar de ellos, pues son talleres de prototipado, son espacios, infraestructuras de diálogo y de conversación para proponer y construir soluciones a diversos problemas, ¿no? Un prototipo, pues, es una idea que se socializa, que se conversa, que se contrasta, que se ensaya, que se experimenta y que se propone desde una comunidad para afrontar alguna cuestión o problemática. En este caso, el proyecto que nosotros presentamos, ¿no?, y en los laboratorios siempre hay un promovente, en este caso del prototipo de Biblioteca Madrina, yo fui la promovente, y hay varios compañeros o participantes, ¿no?, que ayudan y que consolidan un colectivo que desarrolla esta idea. En 2 semanas estuvimos a finales de 2016 desarrollando esta idea, de una idea de biblioteca, y por eso le pusimos Madrina. Es un concepto muy relacionado con lo emocional, con una perspectiva femenina, con una perspectiva lateral, abierta, situada, ¿no? Porque lo que queríamos era, pues, ofrecer un modelo para que las bibliotecas pudieran ser estos espacios hospitalarios en donde se invitara a la construcción colectiva del conocimiento. Hubiera los recursos que hubiera, comunidades siempre hay, necesidades siempre hay, y pues esta construcción debía ser posible en estos espacios. Y me comentaba Vladimir que en Colombia, al menos en la zona de Nariño, hay muchas bibliotecas instaladas, pero no necesariamente están funcionando para la vocación social que tienen, o no están funcionando adecuadamente, o están, por lo menos en México, muchas de las bibliotecas, porque también tenemos en todos los municipios de la República Mexicana tenemos por lo menos una biblioteca en todos estos municipios. Estamos hablando de una cobertura de casi el 97% de los municipios tienen una biblioteca. Pero esto no quiere decir que la biblioteca, edificio, construcción esté funcionando o esté teniendo beneficio para la sociedad. Entonces, pues esto es todo un tema. En lugares, por supuesto, rurales, me imagino que tiene mucho más problema. De hecho, en Nuevo León se hizo un estudio de qué estaba pasando con las bibliotecas rurales, y un colectivo
acompañado de un patronato que tomó parte ahí el TEC en esta investigación, se pusieron a recorrer las bibliotecas y encontraron que las bibliotecas, sobre todo las rurales, estaban convirtiéndose en espacios muy distintos al que tradicionalmente ocupa una biblioteca, como ludotecas, como espacios de cuidados, ¿no? Muchos de ellos eran espacios donde los niños se acercaban en las tardes a hacer la tarea porque no tenían en sus propios domicilios los espacios adecuados para hacer la tarea. Pero lo que es más, encontraron que las bibliotecarias, ¿no?, estaban siendo miembros de esta comunidad que incluso se turnaban las tardes para ayudar a cuidar a los hijos de otras personas para que pudieran seguir trabajando. Entonces también se estaban convirtiendo en guarderías. No sé qué pasó con este proyecto porque se supone que se iba a llevar pues a las autoridades para hacer una revisión y sobre todo sacar provecho de este fenómeno de transición que estaban teniendo naturalmente las bibliotecas, pero me parece muy interesante darle seguimiento y a lo mejor empezar por hacer pues un dispositivo de escucha de qué está pasando con las bibliotecas, con esos edificios, con el personal y sobre todo con los usuarios, ¿no? Que incluso la palabra usuario hoy me suena una palabra muy pasiva, ¿no? Más que usuarios debiéramos ser los agentes principales en un entorno bibliotecario si nos consideramos a nosotros mismos o si llegamos a considerarnos que pues esa es un poco la aspiración de la biblioteca madrina y de la biblioteca humana, como les voy a explicar en un momento, ¿no? Ser los actores principales del escenario de una biblioteca, entendida la biblioteca como un espacio de construcción colectiva del conocimiento. Y bueno, hicimos algunas actividades como colectivo de bibliotecas madrinas, pero pues el tiempo y las exigencias profesionales de cada uno de nosotros. Hubo gente de Colombia en ese colectivo, nos acompañó incluso una Paola Coral de Nariño, ¿no? Estaba en ese colectivo. Había gente del estado de Veracruz en la República Mexicana, había una persona de España, hubo varios por supuesto, hubo 4 de la Ciudad de México, hubo 2 personas de España, y bueno, fue la verdad una actividad muy interesante donde revisamos muchas posibilidades. Una de las participantes de este colectivo es una amiga muy querida que dirige, coordina un esfuerzo de una biblioteca pública de fondos privados que está en un pueblo del Estado de México, se llama Valle de Bravo, es un pueblo además muy bello, y esta es una biblioteca que, pues por supuesto, fue una gran inspiración para el proyecto de Bibliotecas Madrinas y que, por supuesto, continúa funcionando, ¿no? Y que me encantaría conectarla con todos ustedes para que, si quieren ver una biblioteca madrina o ver una biblioteca pública con toda esta filosofía en funcionamiento, porque ahí está. Claro, es una biblioteca muy especial, pero bueno, vive día a día, ¿no? Aún con la pandemia, con esta filosofía y estos principios con los que trabajamos el proyecto de Bibliotecas Madrinas. Y bueno, posteriormente, en 2018, coordiné un laboratorio ciudadano en Mérida a petición de un colectivo un grupo de colectivos, porque eran varios colectivos que trabajaban con personas con discapacidad y estaban muy preocupados con el tema de la educación inclusiva. Entonces, este es el escenario ideal para plantear un laboratorio, porque nos encontramos con una problemática y nos encontramos con muchas personas y colectivos que están interesados en buscar soluciones a esta problemática. Entonces lanzamos este laboratorio, se llevó en verano de 2018, con personas también, fue otro laboratorio internacional, hubo personas de Estados Unidos, de Colombia, hubo personas de Chile, y ahorita no quiero dejar a nadie fuera, pero de Estados Unidos, España y Latinoamérica hubo varias representaciones, se plantearon proyectos
y esta comunidad pues de alguna manera también sigue vigente y nos seguimos compartiendo cosas y organizando cosas juntos. En 2019 volví a coordinar un laboratorio local de la Ciudad de México para el Instituto Electoral de la Ciudad de México con el tema de presupuestos participativos, porque pues para mí era una preocupación y junto conmigo lo tenían esta preocupación también otras personas del tema de presupuestos participativos. Es un canal de la Agencia Ciudadana que es totalmente desconocido, o por lo menos entre mis alumnos nadie nunca había oído hablar de presupuestos participativos, a pesar de que nuestra legislación está presente desde hace varios años. Entonces, hicimos un laboratorio para dar a conocer a la ciudadanía y para empezar a planear y a diseñar proyectos para presupuestos participativos en 2019. Y bueno, ahí acabó mi experiencia con los laboratorios ciudadanos, pero desde el Laboratorio Ciudadano de Mérida, se llamó La Diversidad como Emprendimiento. Desde ese laboratorio empezamos a coquetear con esta idea danesa de la biblioteca humana. Uno de los problemas que detectamos principalmente en Mérida es que a pesar de que había varios colectivos buscando mejorar las condiciones de vida para las personas con discapacidad, estos colectivos nunca habían hecho nada en común, nunca habían hecho nada juntos. Y a pesar de ser gente, pues Mérida es una ciudad pequeña, y que esta gente, entre estos colectivos, todos se conocían, nunca habían tenido un proyecto en común, ni siquiera para resolver problemas comunes. Entonces, lo primero que se nos ocurrió es utilizar el modelo de la biblioteca humana para empezar a generar esta conversación entre los actores de un proyecto que se perfilaba ya que iba a ser el del laboratorio más adelante. Entonces, 6 meses antes de hacer el laboratorio, propusimos la idea de la biblioteca humana para tener este primer ejercicio de interacción entre los colectivos que iban a participar posteriormente en el laboratorio ciudadano. Y nuestra experiencia fue totalmente conmovedora, muy exitosa, ¿no? A partir de ese momento, para empezar, los colectivos empezaron a trabajar juntos promoviendo el proyecto de la biblioteca humana. En ese entonces, pues, sabíamos poco de la biblioteca humana, empezamos a investigar, propusimos algunas cosas de nuestra cosecha y aquí me estoy obligadísima a reconocer el trabajo fundamental que tuvo la Fundación SM. SM es una editorial con presencia en varios países en Latinoamérica y España, es originaria de España, y su fundación se dedica a promover temas de cultura. Entonces, la fundación nos ayudó desde el principio a idear esta biblioteca humana y nos proveyó de los recursos que en realidad son muy pocos. Esta es otra de las ventajas de la biblioteca humana, que requiere muy pocos recursos para llevarse a cabo, requiere principalmente la voluntad de las personas que se convierten en libros y lectores de la biblioteca humana. Y bueno, así le hicimos, tuvimos un exitazo, conseguimos, entre todos estos colectivos, conseguimos más de 30 libros humanos, es decir, más de 30 personas que quisieron convertirse en libro contando su historia. La Biblioteca Humana nace en el 2000 en Copenhague en un festival y sus autores, ¿no? Los productores originales de esta idea eran jóvenes que ya pertenecían a una organización que se llama Stop the Violence, en donde pues esta organización estaba dedicada a resolver problemas o a tratar de entender problemáticas de marginación y violencia en la ciudad de Copenhague. Y se les ocurrió que una de las formas de eliminar los prejuicios y las problemáticas que ocasiona la marginación de personas migrantes era poner a los migrantes a hablar con otras personas para que, más allá de las cifras y de los datos, de las amenazas reales o fantasiosas que genera la imagen del migrante, ¿no? Era entender la historia de una persona escuchando a la misma persona. La idea es poderosísima y creo que esta idea pudiera servir o de hecho está sirviendo para eliminar muchos prejuicios y generar comunidades, ¿no? Entonces, lo que hicimos en Mérida era
con estos colectivos, encontrar a estas personas que tuvieran esta disposición y, por supuesto, tener una variedad lo más amplia posible con respecto al tema de la discapacidad. Entonces, tuvimos libros que eran personas con discapacidad, familiares de personas con discapacidad, maestros, como era un modelo que aspirábamos proponer soluciones a la educación, también hubo muchos maestros de personas con discapacidad. Y todos ellos contaron su historia y su experiencia y se hacen en sesiones pequeñas, ¿no? Los libros cuentan su historia en grupos pequeños y cuando terminan de contar su historia, estos lectores se cambian y se van a otra estación donde otro libro se está contando. La dinámica realmente es muy sencilla, ¿no? Puede tener sus variaciones. Unos 2 años adelante de este episodio, un amigo español, Antonio Lafuente, a lo mejor ustedes lo conocen, Vladimir sí lo conoce, me invitó a escribir con estas experiencias porque después de Mérida nos fuimos a hacer ya bibliotecas humanas, contactamos a Human Library y en Copenhague nos dio la autorización de hacer ejercicios de biblioteca humana con la marca de biblioteca humana. Teníamos licencia de la organización para hacer estos eventos y volvimos a hacer eventos en la Ciudad de México y en Monterrey. Al principio hicimos solo eventos relacionados con personas con discapacidad y después en la Ciudad de México empezamos a trabajar también con libros humanos del grupo de los colectivos de adultos mayores y de personas de la comunidad LGTB+, y creo que ya, y de personas con discapacidad. Y empezamos a trabajar también con migrantes, ¿no? Empezamos a trabajar con migrantes y en todo este recorrido fuimos de la mano, además de compañeros y colegas del TEC, el equipo de trabajo de la Fundación SM. Y por esos años, les digo, como 2 años después de la primera biblioteca humana, Antonio Lafuente, quien dirige un proyecto hermosísimo que se llama La Aventura de Aprender, que contiene asimismo un proyecto de iniciativas colectivas o colaborativas y hace unas guías a través de las cuales uno puede aprender desde cómo hacer una radio comunitaria, un huerto urbano, etcétera, etcétera. Bueno, me invitó a hacer una de estas guías con el tema de las bibliotecas humanas. Entonces, no me voy a detener mucho en este tema porque pues esta guía está accesible al público. No sé si en algún momento les pueda poner yo la liga o nos haga favor Vladimir de compartir la liga con ustedes de la guía de cómo hacer una biblioteca humana. Pero bueno, por supuesto, este recuento estuvo hecho a partir del esfuerzo de muchas personas para poner en blanco y negro pues lo que habíamos aprendido hasta el momento. Y bueno, para no extenderme mucho y darles a ustedes la palabra por si tienen alguna pregunta o comentario, lo que sucedió el año pasado es que, como ya lo habíamos hecho, tuvimos la ocurrencia de establecer como un diseño académico para 7 grupos a lo largo de varios campus que estaban cursando una materia en particular y para la cual diseñamos un proyecto de biblioteca humana en donde iban a participar los estudiantes como diseñadores y productores. La idea es que los alumnos se les diera la indicación a principio del semestre, planearan, convocaran a los libros humanos y organizaran el evento que se iba a llevar a cabo a final del semestre como su entrega final. El problema es que, pues todos sabemos que el año pasado nos cayó la pandemia y ya no pudimos seguir planeando este evento de forma presencial. Teníamos, por supuesto, la licencia de Human Library para hacer este tipo de eventos con la marca Human Library, pero pues cuando contactamos a Human Library para decirles que pues estábamos pensando en hacer una modificación al proyecto para que pudiéramos hacer la biblioteca humana de manera virtual, una especie de conversación como la que estamos teniendo en este momento, porque definitivamente la magia más intensa, la magia más productiva que se genera con una biblioteca humana es el contacto humano, la presencia a presencia, estar escuchando de voz de una persona
que es un expresidiario, que también hemos tenido libros que han estado en la cárcel y que salen y cuentan su historia, personas con VIH, personas, por supuesto, de la comunidad LGTB+, en fin, nada es tan potente como escuchar de propia voz la experiencia de una persona. Y puede haber información en muchos libros, estudios médicos, biológicos, neurológicos, pero nadie te va a explicar lo que significa vivir con alcoholismo como un alcohólico, etcétera, etcétera. Podemos poner muchos ejemplos. Y por supuesto, de Human Library me contestaron justo eso, que la pantalla, la virtualidad iba a restarle pues mucha fuerza, ¿no? al proyecto, y que por el momento ellos no accedían a darnos una licencia de hacer una biblioteca humana, o sea, con ese nombre, en estas condiciones, ¿no? Y estábamos hablando de principios de la pandemia, ¿no? Donde a lo mejor, como muchos de ustedes, suponíamos que pues esto iba a pasar y pues consideramos la posibilidad de esperarnos a que pasara la emergencia sanitaria para reanudar el proyecto, pero pues yo ya tenía que programar pues cuál iba a ser el proyecto de estos 7 grupos de esta materia que se iban a impartir en diversos campus en el Tecnológico de Monterrey. Y entonces decidimos, junto con la Fundación SM, y lo platicamos con Human Library, hacer un proyecto con otro nombre. O sea, inspirados en este proyecto y reconociendo el proyecto de Human Library, decidimos hacer nuestro propio proyecto que bautizamos como Biblioteca de Narrativas. El nombre tiene que ver con mantener esta idea de que estamos hablando de un espacio donde se construye el conocimiento, pero que pues no se trata de recursos tradicionales de biblioteca, y no podíamos utilizar la palabra humano otra vez porque pues legalmente no era pertinente cualquier cosa que se pareciera al nombre original, que es una marca registrada de Human Library. Entonces, uno de los diseñadores o comunicólogos de la fundación se le ocurrió este nombre de Biblioteca de Narrativas, que conserva el espíritu de bibliotecas humanas, ¿no? Y abre toda esta posibilidad a narrativas de distintos tipos. Nuestro primer ejercicio, pues, iba a ser narrativas digitales, porque no nos quedaba de otra, ¿no? Y ya también hicimos otros ejercicios en Monterrey, no solo como estas narrativas digitales que sucedió el semestre pasado. Los alumnos acompañaron a migrantes de muy diversas orígenes y pues tipos, porque hay migrantes que migran de forma voluntaria, hay otros que migran, la mayoría, ¿no?, migran de forma involuntaria, pero bueno, todo este universo de la realidad humana que nosotros conocemos en cifras, ¿no? Y ahorita una de ustedes, creo que fue Fernanda, platicaba esta cuestión de pues los movimientos y las transiciones humanas de un lugar a otro, que cada vez se dan de forma más cotidiana, ¿no? Estamos viendo un fenómeno de migración como no se había visto hace mucho tiempo. Entonces escogimos ese tema, los alumnos acompañaron a estos migrantes a contar su historia y tradujeron estas narrativas en formatos audiovisuales y estamos construyendo ahorita y editando este material que se generó el semestre pasado en lo que será la primera fase de nuestras bibliotecas de narrativas. Pero pues una biblioteca de narrativa se puede dar como lo estamos haciendo en este momento si tenemos convocados a los libros humanos, ¿no? Y no encuentro un mejor término para decirle a este formato de libro, ¿no?, a este formato de experiencia cultural, que pues el libro humano. Y bueno, esto está de alguna manera también detallado en la guía, cómo estos libros humanos pues pueden tener razones muy distintas para contar su historia, pero en todo caso el conjunto de estas historias es lo que hace tremendamente rica a la biblioteca humana. Digo 2 cositas nada más, sobre todo en cuestión de la oralidad y en cuestión de
cómo esta infraestructura con la que armamos la biblioteca humana reside principalmente en las personas y puede iluminar, puede transformar los espacios bibliotecarios tradicionales. Primero, porque pues, estamos hablando de una conversación. Segundo, porque estamos hablando de comunicar un conocimiento que no está en los libros y probablemente nunca llegue a estarlo. No quiere decir que estas historias, de hecho, de una biblioteca humana que hicimos, editamos un libro. O sea, los libros humanos decidieron contar su historia y que se quedara plasmada en un libro. Pero en términos generales estamos hablando, por ejemplo, nos pasó con los migrantes, pues muchos de ellos quisieron aparecer en la biblioteca de narrativas de forma anónima, por obvias razones, porque no querían ser identificados. Entonces, esta biblioteca los va a presentar su narrativa, pero el narrador no aparece ni con su nombre a lo largo de la narrativa. Pero es justo esta oralidad la que devuelve un espacio de realidad y de autoridad que deconstruye de alguna manera las otras autoridades patriarcales, ¿no? Colonizantes del conocimiento como pues lo hemos recibido varias generaciones actualmente. Entonces, hay muchas cosas que decir acerca de lo que ofrece o la idea que alumbra el tema de la biblioteca humana, ¿no? Llámese biblioteca de narrativas, llámese como se llame, el concepto es el mismo, ¿no? Sabemos que al hacer la biblioteca de narrativas en esta primera fase como narrativas digitales, perdemos mucho esta fuerza de la presencia y de la oralidad, pero no queríamos dejar de lado el proyecto. Aspiramos a que en adelante podamos regresar al formato presencial o incluso al formato vivencial de en vivo, de estar haciendo la biblioteca, aunque sea a través de un medio electrónico, como también ya hicimos el semestre pasado. Hoy, afortunadamente, ¿no? Con plataformas como la de Jitsi, se puede hacer este ejercicio, ¿no? Y el localizar estos libros humanos y el localizar a los lectores de estas bibliotecas humanas es un ejercicio sumamente rico para construir comunidad, que creo yo debiera ser si no el propósito principal, uno de los propósitos principales de las bibliotecas, de las nuevas bibliotecas. Y bueno, con esto me callo. Allí tenemos que por acá Huxley está levantando la mano. Ahorita le vamos a dar la palabra. Simplemente, Lourdes, yo quisiera puntualizar en algunos conceptos que has usado. Has nombrado mucho el tema de los laboratorios ciudadanos, entonces voy a tratar de explicarlo así muy, muy sencillo. Los laboratorios ciudadanos son ejercicios de construcción colectiva, donde hay un ciudadano que propone una iniciativa y hay otros ciudadanos voluntarios que ayudan a construirla o a mejorarla. Bueno, muchas veces la iniciativa empieza de una forma y termina de una forma totalmente diferente, pero esta es la lógica como sucede. Lourdes nos menciona el caso del Media Lab Prado. El Media Lab Prado, pues, es una institución, que en este momento está en una crisis gigante, pero es una organización, digamos, de alguna forma, que ha venido liderando y promoviendo, pues, de manera muy fuerte el tema de que se realicen laboratorios ciudadanos en diferentes contextos, esperando que sean los ciudadanos los que puedan solucionar sus propias problemáticas y que las solucionen con colaboración de otros ciudadanos. Entonces, simplemente era para dar el contexto un poco cuando Lourdes nos habla de estas ideas y de estos ejercicios que nacieron en estos espacios que son colectivos, ¿no? Bueno, digo colectivos y no comunitarios porque el hecho de que haya una colectividad no necesariamente acoge estas ideas dentro de una perspectiva de las comunidades donde sucede. Entonces, simplemente quería puntualizar en torno a esto. Le voy a dar la palabra a Huxley, que estaba levantando la mano por allí, no sé si nos está escuchando. Sí,
Sí, por aquí estoy escuchando, ¿no? Cuando me den la palabra, inmediatamente. No, ya tienes la palabra. Ah, bueno, no, nada más quería saber quería saber si estaba aquí. Bueno, no, pues Lourdes, en primer lugar, saludarte desde Colombia. Me alegra mucho escucharte desde ese discurso tan distinto y que separa en un lugar entre lo comunitario y lo académico colectivo, no sé, con la precisión que acaba de hacer Vladimir. Y entiendo y escucho que es otra manera de hacer biblioteca, otra manera de narrar las posibilidades bibliotecarias, que no está centrado entonces en las colecciones, sino en las comunidades donde están esas bibliotecas. Entonces a mí me gustaría saber si puedes ampliar un poco con algo que está allí en la invitación pues a escucharte, en la que nos dice sobre esa posibilidad de centrarse en temas asociados con la oralidad, la construcción de conocimiento desde lo comunitario. Y entonces aquí hay una cita de tus palabras, dice, alejar la institución, el capitalismo cognitivo y el patriarcado de la biblioteca. ¿Podrías ahondar un poco más en esta propuesta tuya? Y te agradezco mucho. Gracias, gracias. Pues más que una propuesta mía, pues es un aprendizaje de muchas voces que a mí me parecen hoy en día muy interesantes, sobre todo las de los movimientos feministas, que tienen que ver con una transformación de la conversación, el diálogo y sobre todo del pensamiento, ¿no? Hay una activista que se llama Iggy McIntosh, que habla sobre el pensamiento lateral confrontado con el pensamiento vertical. O sea, creo que las bibliotecas tradicionales están muy construidas, muy diseñadas conforme a un pensamiento vertical, ¿no? Aquí está, en las colecciones, está el conocimiento autorizado, ¿no? Y los usuarios nos acercamos a ese conocimiento para recibirlo pasivamente. Por supuesto, ya no nos suena en la realidad que vivimos hoy en día, principalmente pues gracias a que pues tenemos internet y tenemos una interacción digital, pues como no se soñaba hace apenas unas décadas. Pero esa interacción ya ha generado una conversación completamente distinta y las bibliotecas pues lo están viviendo, ¿no? Las grandes, las chicas, las pequeñas, todas las están viviendo. En esa ola de transformación creo que nos debemos subir para terminar con esta división tajante entre la cultura escrita autorizada, lo que tenemos que aprender, y todo el resto del aprendizaje, de los saberes, de las experiencias que tenemos como ciudadanos, como miembros de una comunidad, y que al parecer, bajo este esquema patriarcal, no tienen autoridad, no tienen valor. Entonces, la biblioteca humana lo que hace es poner en valor justamente a todas estas experiencias y aprendizajes. Y por eso, por lo menos en la experiencia que hemos tenido, no solo los lectores de un libro humano aprenden un montón, principalmente el libro humano comienza por reconocer que sus experiencias y lo que ha sido su vida tiene un enorme valor para sí mismo y para los demás. Nos pasó con una biblioteca humana donde trabajamos con libros humanos adultos mayores. Cuando los invitamos a participar, la mayoría de ellos decía, pero ¿qué tiene de chiste mi historia? O sea, ¿por qué les interesa mi historia? ¿No? El grupo de alumnos que estuvo a cargo de convocar y organizar esta biblioteca humana nunca había vivido una experiencia como la que vivieron, con historias comunes y corrientes cotidianas, pero nunca se habían asomado a ver la vida desde los ojos de una persona de 70 años, desde los ojos de una madre y abuela que no había hecho otra cosa más que cuidar a su familia. No había tenido un trabajo exitoso, no había logrado escribir un libro, no había tenido nada a lo que comúnmente le llamamos éxito, ¿no? Había tenido una vida común y corriente y sin embargo, en esa biblioteca humana no había ningún par de ojos que no tuvieran lágrimas. Fue una cosa
impresionante. Pero lo que más gusto nos dio después de esta experiencia es que justamente estas personas mayores se dieran cuenta de que tenían una historia y de que esa historia tenía un enorme valor. Así, por supuesto, con las personas con discapacidad, ¿no? Nos tocó el libro humano de una chica. Cuando se convirtió en libro humano, ella tenía 13 años, ahorita ya debe tener 16, 17 años, que nos contaba la historia de su hermana que había fallecido, ¿no? De hecho, ya teníamos organizada la biblioteca humana y esta chica pues nos platicó que su hermana con síndrome de Down había fallecido. Entonces, pues la estábamos ya casi excusando de participar. Ella dijo, no, con mayor razón, voy a hacer libro humano y voy a contar esta historia en memoria, en conmemoración de la grandiosa vida de mi hermana. Y es revelar lo que vive una familiar de una persona con discapacidad, pero también revelar lo que vive una persona con discapacidad, ¿no? Es todo un movimiento que tiene que ver con reconocer, con volver a plantear una conversación y una definición de lo que somos como humanos, ¿no? No desde una visión bilateral, hombres y mujeres, ¿no? Ricos y pobres. Estas dicotomías ya no tienen ningún sentido, o por lo pronto considero yo que ya no tienen ninguna fuerza para solucionar los problemas en los que nos encontramos. Lo que necesitamos son comunidades fuertes, en donde nos identifiquemos, donde distingamos, ¿no? Que por supuesto somos distintos y que esta diversidad es una riqueza, no una amenaza, pero que tenemos que crear estos espacios para esta diversidad, ¿no? Para entender que una buena vida puede ser la vida de una mujer que cuidó a su familia todo el tiempo, ¿no? Y no hizo otra cosa más que cuidar a su familia, o la vida de una persona que en silla de ruedas ha logrado salir adelante, ¿no? O una persona que resolvió o está lidiando con el problema del alcoholismo, o una persona, en fin, se nos pueden ocurrir muchos temas, pero estas personas son la comunidad. Entonces, desde el proyecto de Bibliotecas Madrinas, lo que pensábamos es cómo hacemos que la comunidad use, ¿no? Se apropie de su biblioteca. Creo que una de las formas, de las actividades, de las infraestructuras posibles es la biblioteca humana, no la única, pero es una forma de laboratorio ideal para hacer y reconocer, porque si la biblioteca invita a un ejercicio de biblioteca humana, está diciendo muchas cosas detrás de solo organizar un evento, ¿no? Como una presentación de un libro o un círculo de lectura. Está haciendo que los cuerpos entren en la biblioteca. Una biblioteca humana es una biblioteca de cuerpos, y con el cuerpo va toda una historia, y con ese cuerpo que se presenta y se reconoce en la biblioteca humana, va, por supuesto, una protección y un sentido hospitalario respecto de las vidas, de las diferencias, y de que todas nuestras historias son importantes, y que si queremos solucionar estos problemas y queremos formar una comunidad fuerte para solucionar estos problemas, necesitamos reconocernos, ¿no? No basta con ponerse en los zapatos del otro. Hay que quitarnos los zapatos, ¿no? Decía también un activista español, no solo nos tenemos que poner en los zapatos del otro, antes nos tenemos que quitar los que traemos puestos para ocupar los del otro. Y este intercambio, ¿no? Esta transformación, esta deconstrucción del concepto de la biblioteca para permitir que más allá de las colecciones tradicionales estén los cuerpos, estén estas historias, estén estos saberes y reconocerlos, pues creo que es lo que hace muy valioso este ejercicio, y una de las formas que a mí me parece más radicales y contundentes de abrir la biblioteca y de hacer que funcione y de reconocer a la comunidad. Lourdes, me parece como muy bello lo que estás contando, porque claro, bueno, yo te cuento que una vez hicimos un ejercicio de bibliotecas humanas, yo personalmente no sabía lo de marca registrada, pero bueno, no creo que se enteren de un pueblito por allá en el eje cafetero, y fue muy lindo el ejercicio porque participó gran parte de las personas de ese municipio. Muchas quisieron presentarse como libros humanos, y
Y también otro público, ¿no? Porque a veces acá, me imagino, no sé si pasa también en México, pero acá las bibliotecas suelen ser más ese espacio para los niños y los estudiantes. Entonces, esta fue una posibilidad a partir de las bibliotecas humanas en que se vincularan adultos, ¿no? Y jóvenes, que es como la población más difícil a veces de atraer. Y fue muy interesante eso, como que se dieron cuenta, hey, la biblioteca sirve para otras cosas que solo ir a hacer la tarea de mis estudiantes. Y yo quería como preguntar de esto que estás hablando de la oralidad y del conocimiento, porque, bueno, yo personalmente como en este trabajo que hemos tenido con las comunidades en los diferentes municipios, pues he llegado también a esa conclusión, ¿no? De cómo empieza la comunidad a construir ese conocimiento, a analizarse, a investigarse, pero con lo que me he encontrado es que cuando uno hace esta invitación, las personas no tienen ese autorreconocimiento y que me ha parecido como lo más difícil, ¿no? Siempre hay una figura muy fuerte, ¿no? Del libro, de que el conocimiento válido está en el libro, está en la biblioteca o está en esta persona que viene de otra ciudad porque fue a la universidad, pero ese autorreconocimiento cuesta, ¿no? Tiene su proceso, no es tan fácil. Entonces, en miras de eso, ¿cómo ha sucedido en tus bibliotecas, bueno, madrinas o en este proceso de narrativo, de que la comunidad empiece a validar ese conocimiento que está en la oralidad o en la cotidianidad? Porque aquí, bueno, ha sucedido claramente, pero es algo que tiene como más un proceso, ¿no? Que si uno ha sucedido, así, básicamente he hecho algunos talleres de promoción de lectura y es como que en el ejercicio práctico de hagamos este escrito de lo que nos pareció el texto, es como que dicen, no, escriba usted que usted hizo hasta quinto de primaria, ¿no? Entonces, el conocimiento siempre está validado como por el colegio, entonces ellos no se dan la posibilidad de, venga, sí, escribámoslo, no tiene que pasar. Entonces, ¿cómo ha sido esa validación desde estas bibliotecas madrinas? Quería como indagar un poco de la experiencia allá en México. Gracias, Sara. Creo que tocas un tema central y tiene que ver pues con lo que platicaba antes en el ejemplo de los adultos mayores, ¿no? Creo que uno de los conceptos claves de esta idea de los laboratorios ciudadanos son las convocatorias abiertas, porque pues para formar comunidad, cualquiera de los proyectos que queramos lanzar, pues necesitamos a la comunidad. Entonces, convencerlos, invitarlos, convocarlos, y tener un espacio hospitalario para que se lleve a cabo cualquiera de los eventos, en este caso la biblioteca humana, pues es todo un tema, ¿no? Porque sí vivimos con estructuras patriarcales que están, o sea, una violencia estructural del patriarcado en ese sentido, porque ni nosotros mismos nos reconocemos la autoridad de nuestro propio saber. Simplemente no lo tomamos en cuenta. Siempre alguien más tiene la razón o nos tenemos que adherir a una norma o un parámetro externo, siempre está externo, nunca está dentro de nosotros. Entonces, pues sí es un trabajo con la comunidad. Lo que hemos encontrado nosotros es, como posibilitador, es vincularnos con otras organizaciones que ya estén trabajando en las comunidades, ¿no? Entonces, vincularnos con colectivos que están trabajando, pues, muy diversos temas dentro de la comunidad y que esto nos sirva de apoyo para contactarlos, ¿no? Porque hacer una convocatoria abierta a la mujer en espacios rurales que son muy pequeños, donde todos se conocen, pues puede ser también un reto fuerte, ¿no? Porque sí nos conocemos, pero yo, ¿por qué le voy a estar contando mi historia al vecino o a la vecina, ¿no? Entonces, puede ser como un reto muy grande. Hay que hacer una convocatoria lo suficientemente bien diseñada como para que demuestre que hay un bien común en ese proyecto, en llevar a cabo en ese proyecto, en hacer un esfuerzo, en sobre todo poner manos a la obra, ¿no? Esto significa, como dice Antonio Lafuente, hacer ciudadanía con las manos, es crear un conocimiento, ¿no? No solo es participar de algo ya dado de forma pasiva, sino todo lo contrario. Por eso les llamamos laboratorios ciudadanos, porque tenemos que construir algo, ¿no? En mi caso, pues porque trabajo en una universidad,
pues la comunidad académica siempre ha sido mi apoyo y mi escenario, ¿no? Y en los últimos eventos y esfuerzos que hemos hecho de Biblioteca Humana, los alumnos han sido parte importante de esta convocatoria y de este acompañamiento, que es otra de las facetas técnicas muy importantes a incluir en el ideario de los laboratorios ciudadanos. Se hace una convocatoria abierta, pero hay todo un diseño que pues ampara y le da sentido a que la gente participe en estas convocatorias, pero después también tenemos un equipo de mediadores y de acompañantes del proceso que ayudan a que las personas transiten en el proceso, por ejemplo, de construir su historia. Una de las cosas que les pedimos a los libros humanos es que una vez que aceptaron, ¿no? Están muy dudosos, ¿no? ¿Por qué voy a contar mi historia? ¿A quién le va a servir esto? ¿No? Y hay otros que dicen, es la primera vez que me lo voy a contar a mí mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Entonces, a través de mediadores, que repito, en mi caso han sido los últimos 2 años alumnos, porque para ellos también ha sido un proceso de aprendizaje enorme, ¿no? Acompañan a los libros humanos a narrar su historia. Sirven como primeros interlocutores para que la historia se genere, ¿no? Y los libros no tienen que escribir su historia, pero tienen que diseñarla, tienen que hacer un guión, porque a la hora de que están frente a otros contando su historia, pues ganan mucho los nervios, las emociones, etcétera, y como son espacios pequeños de tiempo, pues necesitan tener como muy clara su historia para poderla contar. Las primeras veces se mueren de los nervios los libros humanos, pero una vez que se han contado 1 o 2 veces, les fascina, ¿no? Se encuentran muy a gusto como actores de una compañía de teatro, ¿no? De hecho, se hacen como compañías de teatros, ¿no? Porque los libros humanos que viven en un evento, que se cuentan en un evento, quieren seguirse contando. Entonces, se hacen como colectivos de libros humanos y esto también ha sido muy rico y muy interesante. Pero sí, tenemos que pensar en diseñadores de estos espacios y acompañantes y mediadores para que den continuidad y, por supuesto, consoliden las comunidades que se inician y que se acaban formando con estos ejercicios. No te podría dar una receta, pero sí el suponer y el tener planeado de antemano que este es un proceso de alrededor de 2, 3 meses, ¿no? Puede darle pues claridad a qué nos estamos enfrentando. Ahora, el resultado puede durar para toda la vida también, entonces bien vale la pena el esfuerzo. Entonces, contactar con otros colectivos que ya estén trabajando en comunidad y, si se puede, con estudiantes de escuelas preparatorias, secundarias o universidades que quisieran colaborar con estos proyectos, yo lo recomendaría ampliamente. A mí, Lourdes, voy a hacer un apunte en torno a lo que nos cuentas. Bueno, hay también un imaginario, no sé si voy a usar la palabra correcta, pero es folclorizante en torno a la oralidad. Y es que cada vez que pensamos en la oralidad, por ejemplo, en territorios como Nariño, pensamos en la literatura oral, ¿ya? Que es una perspectiva que se puede ser complementaria, pero un tanto diferente en torno a lo que propones. Entonces, cada vez que decimos vamos a hacer un ejercicio de este tipo en una biblioteca, por ejemplo, o en un espacio en territorios como Nariño, lo que terminamos haciendo es buscamos a los mayores para que nos cuenten los mitos y las leyendas de su territorio. Entonces, ahí siento que sigue habiendo un sesgo de ese patriarcado cognitivo que nos dice, venga, no le pregunte la historia del abuelo, porque eso no es importante, sino que pregúntele la literatura oral que él ha memorizado, ¿no? Y en tu propuesta me parece importante esa otra perspectiva, que es, vamos a darle más relevancia a su historia de vida, a sus vivencias, que a este imaginario del folclore que él almacena o que él representa y que de alguna forma la institución y la institución cultural
sigue explotando, ¿no? Entonces, creo que hay una línea muy delgada, ¿no? Entre una biblioteca de narrativas y una lógica de explotación y extractivismo de el folclore reflejado en los saberes de las personas. Entonces, simplemente quería hacer ese apunte. Antes voy a seguirles dando la palabra acá. En el chat nos preguntan si al final, Lourdes, podemos regalarles tu correo para que se pongan en contacto contigo. Ya también publiqué ahí el enlace para que miren la guía hablada de cómo hacer una biblioteca humana, que es, aprovecho allí para hacer una cuña publicitaria y puede que se exploren todo ese catálogo de guías que se han almacenado en esta plataforma y encuentran desde cómo hacer una radio comunitaria, cómo hacer un crowdfunding, cómo hacer una biblioteca humana. Bueno, hay una variedad inmensa de proyectos que se han planteado allí. Entonces ya está el enlace allí. Le voy a dar la palabra a María Fernanda, tenía la mano alzada hace un momento. Sí. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, María Fernanda. Perfecto. A ver, sin proponérnoslos como biblioteca humana, nosotros tuvimos una experiencia casi que espontánea con la comunidad que manejamos, aparte de la que ya comenté de desplazamiento. Tenemos la otra comunidad que también es muy, muy sensitiva a la parte oral, que es los sobrevivientes de la tragedia de Armero, de la tragedia de hace 30 y pico de años, que hoy son adultos mayores y hace 30 y pico años eran adultos trabajadores que tuvieron un despojo total de su historia, que llegaron por la fuerza de la tragedia a desplazarse, a tener pérdidas de prácticamente todo su núcleo familiar, a perder sus historias desde sus identidades como personas, desde sus registros civiles, desde toda su historia, porque todo se fue, todo se perdió. Esos hoy adultos mayores, en algún momento hicimos un día una reunión de adultos mayores en la biblioteca y espontáneamente empezaron a conversar y a contar su propia experiencia el uno con el otro, siendo que eran incluso del mismo armero, pero no se habían atrevido, y lo que Lourdes dice es muy cierto. Fue tan emotivo que ese día fue, lo primero que se agotó fueron los pañitos de Kleenex de la, digamos, emoción tan grande, además porque ellos explicaban que a su nueva generación que ellos tuvieron obligatoriamente que construir en otra ciudad, ellos no conocían qué era atrás, qué había quedado atrás. Todos conocían el momento de la tragedia, pero no conocían qué era Armero antes de la tragedia, qué venía de atrás, qué tanto en riqueza cultural, riqueza literaria, riqueza gastronómica, riqueza de vivencias, y lo fueron contando tan espontáneamente los adultos mayores. Hoy, cuando ya Lourdes nos enfoca eso como una opción de biblioteca humana, me lleva una idea maravillosa, porque eso se puede fomentar llevando a esos mismos adultos mayores a que cuenten desde su propia narrativa a los estudiantes urbanos que solo conocen lo que dice de YouTube, de la tragedia, no lo que ellos vivieron, no lo que ellos dejaron. Me parece que es excelente ese instrumento llamado biblioteca humana para, en mi caso, llevar esa iniciativa a ese nivel, porque yo sé que pues ese adulto mayor son una asociación como de 40, 50 o 60 sobrevivientes de la tragedia, que a ellos les encanta socializar y en medio de que les produce emoción, les produce en algún momento hasta conflicto, ellos les gusta que les pregunten, que ellos les gusta contar su historia, no la historia que
hizo el periodista, qué hizo el que aprovechó la parte literaria, el que aprovechó la parte, digamos, de fílmico, sino la historia de ellos mismos, lo que ellos vivieron no solamente en el momento de la tragedia, sino lo que ellos dejaron atrás. Sí, coincido contigo, Mara Fernanda, y ahorita volví también a sentir la emoción, ¿no? Y dices al principio que tú hiciste un ejercicio espontáneo de biblioteca humana y esto me lleva a también aclararle una cosa a Sara. Nosotros dejamos de utilizar el nombre de biblioteca humana porque como institución teníamos que cubrir ciertos criterios legales, ¿no? Que a mí me obliga el hecho de trabajar en una institución, pero a los demás no. O sea, lo que quiero decir es que el modelo de la biblioteca humana no lo inventaron en Copenhague, ¿no? No es una marca, ¿no? Pues es una forma de comunicación humana que ha existido siempre, que estamos retomando este formato para convertir un escenario tradicional vertical en un escenario lateral, horizontal, pues por supuesto, y esto se da de forma natural. Lo que pasa es que, como tú dices, Fernanda, las personas hemos perdido la capacidad de escucha, incluso de nosotros mismos. Entonces, cuando generamos esta infraestructura, nos recordamos a todos el valor de cada una de nuestras vidas, el valor de cada una de nuestras experiencias. Y eso es más importante muchas veces que el conocimiento autorizado de la ingeniería o incluso de la medicina. Tengo muchas ganas, por ejemplo, de hacer bibliotecas humanas con el tema de discapacidades invisibles, discapacidad mental, ¿no? O sea, por ejemplo, la depresión, ¿no? Un médico, un psiquiatra puede saber muchas cosas, ¿no? Pero nadie sabe lo que es vivir con una depresión como quien vive con una depresión. Y hacer estas interacciones, ¿no? Le dan mucho más valor a las personas, más conocimientos, más apoyo, más entendimiento, saber que alguien cerca de ti también vive con depresión. Son como experiencias que por supuesto se dan naturalmente. Les estamos poniendo el nombre ahorita de biblioteca humana, pero han existido siempre. Desafortunadamente creo que la vida cotidiana que vivimos con las prisas, con los rigores, con los lineamientos fijos y verticales con los que vivimos y que creo yo que tenemos que hacer desaparecer, ¿no? Para vivir más de forma horizontal, pues nos han hecho olvidarnos de cosas importantes. Creo que esta es una excelente oportunidad para recordarlas y, por supuesto, llámale biblioteca humana, ¿no? Porque pues, eso es lo que es, ¿no? Además, les paso el tip, por lo menos en la República Mexicana no está patentado el nombre de biblioteca humana. A mí legalmente, el departamento legal de la institución en la que trabajo me recomendó no usarlo, porque es el nombre de una institución con un nombre que pues puede haber conflictos, pero la verdad en las bibliotecas, en las regiones, con los grupos es un nombre muy poderoso, ¿no? Decirle libro humano, decir biblioteca humana, creo que no debe perderse y yo se lo recomendaría que lo siguieran usando porque genera pues un clima muy atractivo y hospitalario. Bueno, voy a seguir dando la palabra. Justo estaba levantando la mano. Sí, por aquí estoy. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Bien, gracias, Vladimir. Gracias, Lourdes, por las palabras y la disposición tan bonita al contarnos esta experiencia. Quiero hacer antes un pequeño comentario con algo que dijo Vladimir, que fue también una experiencia en una comunidad indígena muy chévere, y era que empezamos a compartir en un espacio en la biblioteca el tema de todos los saberes propios e invitamos a una partera para que nos contara un poco cómo era el tema y también para hablar de plantas medicinales y demás. Pero fue bonito porque la conversación luego, también de manera natural, se fue llevando a través de las preguntas de los asistentes a que ella nos contara cómo fue que llegó a volverse partera y cómo fue que llegó a ese conocimiento de las plantas y demás. Eso también pasó con otro abuelo, un taita, que nos contaba un poco como
la relación de su vida a través de los sueños, un Taita Misak, con la medicina. Entonces, detrás de los saberes, que es lo que generalmente se busca también recuperar, hay una cantidad de anécdotas e historias de vida que son fascinantes y creo que esa estrategia de bibliotecas humanas las rescata, ¿no? Y eso es lo que a veces no se encuentra en estos libros de recopilación de memoria ancestral. Entonces, bueno, bonito eso que también decía Vladimir. Quería preguntar dos cosas, Lourdes. Algo muy puntual era sobre cómo ves también el tema del diálogo intercultural en toda la propuesta, como lo han venido trabajando. También como lo que venías diciendo sobre el tema del diálogo transversal, ¿no? Esta relación más desde una epistemología muy a la mano de la otra, sin poner una sobre la otra. Ujú. Y por otro lado, también quería preguntarte si en algún momento han pensado o se ha planteado la idea de un después de, ¿qué pasa con los libros humanos que se han vinculado y que tienen algún tipo de dificultad económica o social? Si gracias a la estrategia se ha podido ayudar de alguna manera o los asistentes, como crear como un banco también de apoyo, de una red de apoyo frente a los libros humanos, cuando ya se conoce las circunstancias que han vivido. Y listo, gracias. Muchas gracias, Justo. Una de las cosas que está explicada en la guía y que ahorita no he mencionado es que pues la sugerencia, ¿no? El diseño original de la biblioteca humana es que tenga libros de diversos orígenes, temas, ¿no? Que haya una conversación transversal, transdisciplinaria, ¿no? Transgeneracional, ¿no? Eso es lo más recomendado. Lo que nos ha pasado también es que pues ha sido difícil convocar tantos diferentes temas, pero una vez que llevas un tiempo haciendo bibliotecas humanas, pues ya tienes colecciones, ¿no? Tu colección de adultos mayores, tu colección de personas con discapacidad, colección de personas de la comunidad LGTB+. O sea, estamos hablando sobre todo de tener como una perspectiva que está buscando incluir, que está buscando hacer un ejercicio de inclusión y de eliminar prejuicios y etiquetas que sobre la gente y sobre sus vidas ponemos cotidianamente desde pues, ciertos parámetros culturales, ¿no? Entonces, sí, lo ideal es que se hagan ejercicios lo más diversos posibles, que un asistente a un evento de biblioteca humana, un lector, pueda elegir dentro de una oferta de libros humanos, ¿no? Escuchar a una persona enferma de SIDA, a una mujer a lo mejor que fue abusada, a un niño con atención dispersa, a un adulto mayor. Entonces, se va con una idea de su propia comunidad, ¿no? Porque además, sí, como ya comentaron, aprovechamos que son comunidades pequeñas y rurales donde se puede, pues, generar esta diversidad, pues, mucho mejor, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos después? La verdad es que tu pregunta abre un panorama en el que hemos pensado, por supuesto, ¿no? Sobre todo con el tema de los laboratorios ciudadanos. ¿Cómo se le da seguimiento a estas iniciativas, ¿no? Tan intensas que se dan tanto en las bibliotecas humanas como en los laboratorios, ¿no? Ya tenemos comunidades, ya hicimos propuestas, ya trabajamos juntos, ya nos conocimos, ya nos reconocimos. ¿Qué sigue de eso? Pues aspiramos a que siga, que de ahí se formen comunidades más fuertes, pero la verdad es que no hemos tomado medidas ni continuado con proyectos a partir de ese momento. A lo mejor muchas de estas personas, después de reconocerse a sí mismas y ante otros, haciéndose libros humanos, pues pueden caminar con mayor conocimiento o pueden contactar con organizaciones que pueden ayudarles, ¿no? Muchas de las colecciones de biblioteca humana que hicimos con personas con discapacidad, pues muchos de ellos entraron en contacto con las asociaciones y las instituciones que trabajaban en Mérida
para ayudar a las personas con discapacidad, ¿no? Entonces, creo que ahí hubo un punto de contacto, ¿no? Primero en el reconocimiento, porque pues no se puede resolver lo que no se ve. La principal labor es de eliminar la invisibilidad de estas vidas, de estas historias, de estas perspectivas. Pero pues creo que nos queda pendiente la labor de cómo continuar esta tierra abonada, ¿no? Incluso sembrada, ¿no? ¿Qué pasa con la cosecha? ¿Y qué hacemos con la cosecha, ¿no? Entonces, me lo quedo de tarea y me lo quedo pensando porque creo que estos ejercicios son muy potentes en términos de hacer una polinización de nuevas ideas, pero también tenemos que planear cómo continuar con estas cuestiones y sobre todo hacer honor a la promesa de acompañamiento que ofrecimos desde el principio, ¿no? Continuar ese acompañamiento. ¿Cómo? Creo que todavía no lo tenemos muy claro, yo al menos no lo tengo muy claro, pero por supuesto que lo hemos pensado y es uno de los asuntos que tenemos que resolver en un corto plazo. Bueno, vale, Lourdes. Pues vamos cerrando. No sé si tengamos otra pregunta, otra intervención que queramos hacer. Has Lady escribe acá en el chat, te agradece, Lourdes, y dice que está feliz de escuchar otro discurso alrededor del trabajo bibliotecario, pensado desde las comunidades y de pensar el concepto pues, de la biblioteca, una biblioteca de los cuerpos. Y justo también te dice que muchas gracias, Gloria también te agradece, entonces en general hay muchos agradecimientos. Nosotras también, pues muchas gracias, Lourdes, por compartir tu experiencia. Vamos a seguirte molestando y a seguir teniendo este diálogo en torno a las bibliotecas, a lo que vayamos aprendiendo y a lo que se pueda ir construyendo. Eso, insisto, en el chat, y lo voy a enviar después al correo electrónico, está el link de la guía de cómo hacer una biblioteca humana, para que lo puedan consultar con más tranquilidad. Y voy a enviar también pues el correo electrónico de Lourdes para que puedan establecer ahí, entablar un diálogo y ojalá construir cosas pues interesantes entre unos territorios y los otros. Entonces, gracias Lourdes, gracias a Sara que nos acompañó hoy, también desde, como lo decía al principio, desde su saber, pues desde la práctica, desde el estar ahí en los territorios. Y ya, no sé Lourdes, ¿quieres despedir? Solo decirles gracias 1000 veces. Por supuesto que a mí me dicen biblioteca y brinco. Digo que sí, inmediatamente, sin restricciones. Y mucho más si se trata de construir juntos. Para mí es un honor. Y por supuesto, cuenten conmigo como cómplice de cualquier aventura que quieran armar alrededor de las bibliotecas y alrededor de las comunidades. Vale, ya para cerrar, invitarlas simplemente... la próxima fecha que hemos programado gira en torno a una pregunta que nos hemos venido haciendo, y es que cada vez que hacemos cosas juntas en las bibliotecas, hacemos cosas con otras personas, ¿a quién le pertenece ese saber que se construye en las bibliotecas, ¿no? Entonces, el próximo escenario se llama precisamente así, a quién pertenece lo que se crea en las bibliotecas, y va a ser un escenario para hablar en torno a las responsabilidades, en temas de esto de las propiedades intelectuales, de los saberes colectivos, cómo se debe manejar este tema en estos espacios de creación colectiva que se desarrollan en las bibliotecas. Entonces, muchas gracias Lourdes, muchas gracias a todas y seguimos en contacto. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Gracias. Muchísimas gracias.